En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Sí, con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a este domingo 19 del tiempo ordinario. Hoy celebramos, como cada domingo, la resurrección de Cristo, que nos da el ánimo para seguir adelante y seguir esperando, sobre todo el cumplimiento de todas sus promesas en función de todas las que ha ido cumpliendo hasta hoy. Vamos a presentar al Señor las intenciones nuestras, nuestros difuntos: Rafael Polanco, Martina Collado, Sócrates José Echenique Perdomo, Hugo Bornigal, Frank Mella, Rocío Sánchez Martín Caro, Edi Carrasco, Casimiro Tejeda. También presentamos la salud de Roberto, de Josefina Cabello y de Eunice Viuda Núñez. También se pide por una familia completa que tiene COVID, que pide oración, y también por una situación difícil de trabajo, y una acción de gracias por el cumpleaños de Berenice Perello. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor, reconciliémonos con el Dios a causa de nuestros pecados. Cerremos nuestros ojos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra.
Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: Sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado, que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según lo humano nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Siéntense, mis hermanos, por favor. La primera lectura es una hermosa lectura de la tradición deuteronómica, donde se nos presenta a nosotros a Elías, el Señor quiere mostrarle la huella suya, el paso suyo por el mundo. Y claro, cuando uno oye a Dios que va a hablar, uno dice, bueno, pues si es Dios, tiene que ser grande. Y normalmente Dios rompe nuestros esquemas, porque a Dios lo esperamos de una manera con nuestra propia cabeza, pero Dios es Dios. Y Dios actúa como le place y de la manera más sutil que a veces ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y aquí lo presenta. Vino un viento huracanado, vino también un terremoto y vino un fuego. Y ahí después de todo eso, ahí no estaba Dios. Y Dios vino en un susurro. Y él se cubrió el manto, entendió que ahí estaba Dios, en la simplicidad de un susurro. Nosotros siempre esperamos de Dios, porque es Dios, cosas que no son ni siquiera de Dios. De hecho, a Jesús, el Mesías, cuando se espera el Mesías, primero se esperaba, algunos lo esperaban como una especie de súper revolucionario que venía a derribar, a golpear a los romanos y echarlos fuera a mandarriazos. Otros creían que era un súper rabino lleno con barba, lector y sabedor de toda la ley. Otros creían que venía de una manera un rey con una corona, vestido de majestad. Y Dios vino de la manera más simple, así como en el viento y un susurro, vino en un hombre simple que nace en Belén, en la periferia, y se hace cercano a la gente. Y manifiesta el poder de Dios en la cercanía a la gente. Demasiado humano, demasiado poco Dios para ser Dios. Como que si era Dios tenía que hacer grandes cosas. Y Dios, para hacerse hombre, tenía que hacerse verdadero, pleno y perfecto hombre. O sea, como si no fuera Dios. Eso es hacerse hombre. Pero es que la gente tiene expectativas siempre que son contrarias a las que Dios tiene. Y por eso es importante entender que así el mismo Jesús agarró fuera de base a todo un pueblo que esperaba al Mesías de una manera completamente diferente. Y Dios aquí está queriendo decir algo parecido. Cuando crean que viene Dios en un viento huracanado, cuando viene en un fuego o en un terremoto, vendrá en una brisa suave. Dios ha actuado de manera tan sutil y suave en nuestras vidas. Y nosotros creemos que Dios solo actúa cuando hace cosas grandes, cosas estrambóticas. Y así entonces nos perdemos de vista las muchas veces en que Dios nos visita en la vida cotidiana. Dios nos ha dado tanto. Dios nos acompaña siempre. Ciertamente Dios ha venido a través del pueblo de Israel. Y aquí viene la cuestión judía, la famosa y dichosa cuestión judía. Pablo la cuestiona aquí. Él sabe que el Mesías nació del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue elegido en cuanto de ahí iban a ser el Salvador del mundo entero, pero que estaba por encima de Israel y de todo. Por encima de todo. Y por el cual Dios bendice al mundo. No por Israel, sino por aquel que vino desde Israel. Eso es importante entenderlo así. Porque entonces, si uno entiende que es Israel y solo Israel, el pueblo, entonces entra uno en un mismo tubo a todo el mundo y quiere entrar a todo el mundo por el tubo de Sión. Sin embargo, es Cristo que vino. Cristo que vino a anunciar en una parábola que le iba a quitar la viña a los viñadores, porque se habían comportado mal y porque iban a matar al heredero, al hijo, el dueño de la viña. O sea que, fíjense qué curioso. Dios no viene como lo esperamos y el final con Dios no es ni siquiera tampoco como lo esperamos. Entonces viene el problema de que nosotros no siempre nos dejamos conducir por Dios. No dejamos fluir las cosas de Dios para que se desenvuelvan como a Dios le parece. Como a Dios le parece mejor. No. Él tiene que caernos atrás y tiene que hacer lo que nosotros esperamos de Él. No lo va a hacer así. Dios no actúa así. Ni actúa en el terremoto, ni actúa en el fuego, ni actúa en el viento huracanado. Dios actúa en cuanto a Dios, como Él quiere, como a Él le place y en la manera en cómo entiende que va a bendecir mejor. Y por eso nosotros tenemos que aprender
desde aquí a entender el actuar de Dios y aprender a esperar con humildad y con los ojos abiertos para poder detectar el actuar de Dios en nuestras vidas. No como nosotros lo imaginamos, sino detectando cómo Él lo hace y entender ahí la huella de Dios. Y no a veces hacer lo contrario. Acuérdense que los fariseos en una, Jesús liberó a una persona de un endemoniado y dijeron, tú expulsas los demonios con el poder de Belcebú. Fíjense, la huella de la obra de Dios fue tergiversada y la obra de Dios fue llamada obra de Satanás. Y ahí fue donde Jesús se dio una enfadada cuando habla de la blasfemia y el pecado contra el Espíritu Santo. Dejemos a Dios actuar y tengamos la confianza puesta en Él. Las preocupaciones nos agobian, las preocupaciones nos abruman y nos impiden esperar de Dios su obra. O queremos nosotros hacer la acción de Dios como nos parece. Y vemos nosotros cómo en el Evangelio está presentado esto de una manera muy clara. Jesús, en Dominicana dicen darle gabela, o sea, darle ventaja. Jesús dice, vayan, cojan adelante, váyanse adelante, que yo voy a despedir a la gente. Después se pasa una medianoche entera rezando allá arriba, orando con Dios. Todo tranquilidad, Él está unido a Dios y los demás remando, sudando la gota gorda y con el viento en contra, fajados con el viento, trabajando y afanando y afanando. Eso representa nuestros afanes diarios. Tantos afanes que no nos llevan a ningún lado, con lo cual no echamos para adelante nada. Tiene que venir el Señor caminando sobre el agua. Y así llega. Él llega caminando sobre el agua. Después del siglo XVIII, con la Ilustración, se trataba de explicar y la Ilustración le daba mucha rabia a los milagros. Las obras que tenían que ser contrarias a las reglas de la naturaleza. No faltó en el siglo XVIII quien decía que Jesucristo vino caminando porque Dios había puesto un par de tablones con los cuales Él estaba caminando sobre el agua. Y quien puso los tablones, no sé qué. Tratando de rebajar a Dios. La Ilustración endiosó tanto la mente, y la mente es obra de Dios, y la mente actúa contra Dios cuando no acepta el actuar de Dios porque no lo entiende. Entonces, aquí no es importante tratar de explicar que si caminó sobre las aguas o no caminó sobre las aguas. Eso todavía es lo de menos. Ahora, de que Dios podría, Dios puede. Yo no tengo la fe de los milagros, sino la fe en los milagros. ¿Qué quiere decir esto? Me parece lo mismo. La fe de los milagros es la fe que se mueve. Si hay un milagro, entonces yo creo. Pero la fe en los milagros es decir, yo creo en los milagros. Yo creo que Dios puede actuar si quiere. Yo creo en ese Dios que podría hacer lo que quiera. Esa es la fe en los milagros. Poder decir, Dios podría hacer lo que quisiera. Lo hizo conmigo. Dios conmigo me sanó de una enfermedad que no se había curado nunca, la hemofilia, y se rectificó el factor de coagulación. Y Dios actuó. Y ese Dios, yo creo en ese Dios, no porque actuó, sino porque Él puede actuar, y sé que Él puede actuar. Y ese es el Dios que se le apareció, y ese es el Dios nuestro, el Dios que nosotros queremos, que lo puede todo. Y si Él quiere caminar sobre las aguas, Él puede caminar sobre las aguas. Si Él quisiera multiplicar los panes, puede multiplicar los panes, puede cambiar el agua en vino, y puede hacer lo que quiera. Dios, por Dios, déjame decir así, ¿cómo podemos nosotros querer ponerle límites a Dios? Pero lo queremos hacer, de veras. Y queremos decir, no, Jesús no caminó sobre las aguas. Entonces, o tú no crees que Jesús es Dios. Tú crees que es un simple humano y más nada. Tú no crees que Dios está con él. Tú no crees en el poder que se manifiesta a través de él. Tú no crees en Jesucristo, entonces. No, porque Él no puede caminar sobre las aguas. Si tú no crees que no puede caminar sobre las aguas, tú no sabes quién es Él. No te has dado cuenta todavía de quién es Él. No. Él es Dios, pero no puede hacer eso. Así. Explícame eso. Aquí viene un difícil dilema, que es entender que si Él es Dios, no pretendas poner el bozal a Dios, que no es perro, ni puedes encadenarlo, porque Él es libre, Él es el creador nuestro. Él es el que creó, y nosotros si existimos, es en Él nos movemos y existimos. Y por eso Él puede hacer lo que quiera. Pero aquí ni siquiera es eso lo importante, que si caminó sobre las aguas. Aquí lo importante es entender qué está pasando y qué habla nuestra vida hoy.
¿Cuáles son las verdaderas tempestades de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son las situaciones por las que decimos, sálvame Señor, que me hundo? Nuestros miedos, nuestra parálisis, nuestra incapacidad de afrontar con fe los problemas y caminar sobre las aguas de nuestros problemas, con el Señor mirándolo a Él. Esa es la verdadera enseñanza que trae aquí el Evangelio. No es tanto, caminó o no caminó. Él podría hacer lo que quiera. Y no nos podemos meter en eso. Si te quieres meter en esto, te vas a meter no en eso, sino que te vas a meter en que si Él es Dios o no. Y aquí nos metemos en otro punto que está fuera del texto. Aquí en el texto asumimos que Él es Dios. Si quieres, en otro momento discutimos si Él es Dios o no lo es. Pero aquí Dios camina sobre las aguas y hace lo que quiere. Pero Él nos invita a confiar en Él. Porque Él, pudiendo hacer todo y siendo capaz de hacerlo todo, Él puede hacer que también nosotros caminemos sobre el agua. ¿Puede o no puede? Si Él es Dios, sí. Y lo hizo Pedro. Y aquí lo importante, vuelvo y digo eso siempre, que si nosotros podemos caminar sobre el mar de nuestros problemas, podemos tener esa fuerza de saber que lo podemos todo en Él. Y que si en un momento determinado tú te desesperas o te preocupas demasiado o te agobias o te abrumas, pon la mirada en el Señor y todo cambia. Tendrás fuerza nueva, tendrás capacidad para afrontarlo todo. Eso es lo que te está enseñando hoy aquí este texto. Y por eso hay tanta gente agobiada, abrumada, enferma de por acá, que después de más baja al cuerpo, porque la gente que tiene problemas aquí lo somatiza y lo acaba teniendo en hipertensión, en úlceras, en alergia, todo lo que le viene muchas veces viene de este problema de agobio de la vida moderna, de agobio de la falta de fe, de los miedos que nos paralizan, y después nos queremos meter falsas seguridades. Tengo miedo, pero como tengo dinero, yo sé que cualquier cosa, me voy a Miami y resuelvo. O yo no tengo, pero me voy a hacer más, o voy a hacer lo otro. Y así uno puede sentirse seguro con cosas pequeñas también. Y no encontrar la verdadera seguridad que nos da el Señor, que ama al ser humano y ama a la persona. Y para eso instituyó la iglesia, con todos los defectos que tiene. Y para eso instituyó los sacerdotes, con todos los defectos que ha habido en algunos sacerdotes. Sin embargo, el sacerdote sigue siendo el instrumento por el que Dios ha elegido santificar al mundo. Pecadores, sí. Esperemos que la menor cantidad corruptos. Pero pecadores, sí, sin duda. Comenzando por el Papa, el primero que se reconoce pecador. Hace poco un incidente. Un policía que tiene que la policía tiene que detener a un secuestrador. El secuestrador pide un sacerdote. O sea, es un asunto de conciencia. Entonces aquí, ¿qué hacen? Se mete un policía disfrazado de sacerdote, toma la divisa del sacerdote y se encarga de tranquilizarlo, y después de tranquilizarlo, y después de entregar el arma, lo ultima con un disparo y lo mata. En otro país, aquí le llamaron héroe a eso algunos. En Estados Unidos, en Europa, quien hace eso y filmado, cae preso el policía, porque este tenía una condena, él tenía que matarlo, porque a ese podían haberlo no matado. Claro, aquí tenemos un sentido de justicia tremendo. Le llamamos héroe porque salvó vidas. Se salvaron vidas si ni siquiera a él se le mata y se le lleva a un centro psiquiátrico, a la cárcel o a algún sitio y se le ayuda. Pero él está pidiendo ayuda. Y no se le puede mandar un policía disfrazado de sacerdote. Primero, eso desprestigia el sacerdote, que bastante desprestigiado algunos sacerdotes han hecho del sacerdocio, para estar manchándonos más todavía con uno que ni siquiera es sacerdote, que pega un tiro a uno, lo ultima, lo condena a muerte. Lo primero. Segundo, cuando haya otro secuestrador así, no va a pedir un sacerdote para nada, porque sabe que va a venir un policía ahí seguramente. Va a desconfiar. Tercero, si hubiera entrado un sacerdote, no lo hubiera matado. No habría matado al sacerdote. Es más, si hubiera sido yo, mi miedo habría sido que la policía me hubiera disparado, más que
el Señor. El Señor está pidiendo un sacerdote. Él pide ayuda. Y un sacerdote le podía haber ayudado a entregarse, claro, que después si la condena era que hay que matarlo, entonces apaga y vámonos. Y se le llama héroe. Y después uno en las redes escucha de todo. Hubo una persona que fue capaz de decirme, oiga lo que dijo. Dijo, pero si pidió un sacerdote, ¿cómo iba a entrar el policía? ¿Disfrazado de pelotero o de qué? Pero no podía entrar un policía. Era un sacerdote lo que pidió, ¿ven? Aquí la idea es, tiene que entrar un policía y tiene que estar disfrazado de lo que él quiera. Después no le creen nada. Y por eso el desprestigio. Pero también el desprestigio cuando hay un cerebro que piensa así, que pone eso en las redes. Y cosas por el estilo, que si el problema fue porque se vistió de sacerdote, no porque lo mataron. Señores, es difícil. Cuando no hay educación cívica y no hay educación en la justicia, es difícil juzgar un hecho en el cual en cualquier país civilizado, cuando se negocia, se tiene que negociar en buena lid con la persona y muchas veces se logran las cosas. Y en este caso se habría logrado, porque si un policía, que él se dio cuenta que no era un sacerdote porque le preguntó cosas y él mismo se veía que estaba chivo, de que él se estaba dando cuenta que no estaba con un sacerdote, entonces, y aún así él se tranquilizó y entregó el arma, ¿cuánto más habría podido hacer un sacerdote? Claro, que si la consigna era matarlo, bueno, si la consigna era matarlo, no debían estar filmando, porque se vio todo. Claro, pero como aquí a eso se le llama héroe, adelante, había que actuar. ¿Qué es lo que es actuar? Matarlo o salvar la situación. Bueno, entonces tenemos que pedirle al Señor verdaderamente que nuestras instituciones puedan crecer y que el sacerdote pueda ser dignificado. Miren, hay sacerdotes que han deshonrado la sotana, y eso lo sabemos, hasta obispos que lo han hecho, sí, nuncios que lo han hecho en este país. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué callarlo? Pero eso no quiere decir que cada vez que uno en las redes sale esta discusión, sale, no, porque los sacerdotes violan, y los sacerdotes, seguimos con el mismo tema, y no somos capaces de discutir adecuadamente la dignidad que tiene un sacerdote, y sobre todo, que todavía con todo y todo, es la institución que tiene más prestigio aquí en el país, la iglesia todavía. Y seguramente, estoy seguro yo que por dentro de muchos años, la única institución que todavía estará por ahí dando vueltas será la iglesia siempre, como hace 200 años y dentro de 200 años también. Y no es por nada, no es por lucir, sino porque Cristo quiere cuidarla. Y tenemos que cuidar la figura del sacerdote, porque de otra manera nosotros hacemos viva la consigna de que el fin justifica los medios, y no es así, para nada. Eso en todo, la vida humana es sagrada, y en la medida que se pueda preservar, se preserva. Secuestrador sí, pero se cuida. Violador también, pero se cuida. No hay que matarlo, hay que llevarlo a la cárcel, tiene que pagar la justicia, pero o llevarlo psiquiátrico si tiene un problema. Pero la vida es sagrada, y aquí no es así. Aquí se le dispara a uno que entrega el arma, que ya se calma, que dijo que no iba a hacer nada, y se le dispara en el momento oportuno, y vestido de sacerdote. Imagínense qué escena más patética, qué escena más terrorífica, y sobre todo, o sea, qué difícil es entrar en la misión del sacerdote cuando se cualquieriza. El sacerdote le habría perdonado de sus pecados. Estoy seguro que él no recibió la ayuda de ningún sacerdote, porque ahí no había ningún sacerdote. A lo mejor necesitaba el perdón de los pecados, a lo mejor necesitaba cualquier cosa espiritual que allí no se le dio, porque ahí lo importante era que se desapareciera esa vida y se cegara la vida, y se logró, y se le llama héroe porque las otras no murieron. Bendito sea Dios. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor poder ver las cosas como las ve Dios. Dios ama a ese que mataron. Dios ama a la mujer, Dios ama al bebé, Dios ama al que mataron, y Dios ama incluso al policía que lo hizo. Entonces Dios nos ama a todos. Pero estoy seguro que ese momento Él lloró, como muchos otros momentos. También actos de sacerdotes, seguramente, en los que Dios lloró, porque el sacerdote no se comportó con la dignidad de vida, ciertamente. Y tenemos que darnos el golpe de pecho, reconocerlo, y cada uno en su papel y en su gremio, en su trabajo y en su oficio, hacerlo lo mejor posible. Y los sacerdotes también. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca para que nuestra vida de fe no decaiga
para que podamos encontrar en los sacramentos, en la iglesia, en el Papa, en los sacerdotes, en la Virgen, en los santos, en las iglesias y en el mismo hermano nuestro que va a la iglesia, podamos encontrar el caminar de una iglesia que busca juntos encontrarnos con el que camina sobre las aguas y nos espera que lleguemos hacia Él. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe juntos diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida, al Dios que nos ama. Por la Iglesia, que en los días del concilio volvió a las fuentes como Elías al Sinaí, para que prosiga con ánimo el camino emprendido, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por el pueblo judío, por él nos vino el Mesías Cristo, para que llegue a reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen miedo, los que vacilan en su fe, por nosotros mismos, para que recobremos la confianza en Jesús, Señor de la Iglesia, que camina sobre el oleaje, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los difuntos Rafael, Martina, Sócrates, José, Hugo, Fran, Rocío, Eddie y Casimiro, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Roberto, Josefina, Eunice y esa familia que tiene COVID, para que el Señor los bendiga y los asista y los fortalezca y cure sus cuerpos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta situación difícil de trabajo, también te damos gracias por el cumpleaños de Berenice y por todas las cosas, Señor, a ti te las ofrecemos y te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor espera de tus manos este sacrificio, para Alabanza alabanza y y gloria gloria de a su su nombre, para para nuestro nuestro bien bien y y de de toda toda su su santa iglesia. Amén. Concédenos, Señor, el don de servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de su amor, sino que poseemos en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual.
Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, santo, eres el Señor, santo, 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 eres el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en el nombre del Señor. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar este misterio. Porque él mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Mira la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Rafael, Martina, Sócrates, José, Hugo, Fran, Rocío, Edith, Casimiro, y a todos cuantos murieron en tu amistad, recíbelos y permíteles participar de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en nuestro Padre del cielo, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual. Vamos a unirnos a este misterio. Aún el domingo hay exención para poder participar en razón de la pandemia, pero hagamos unión espiritual con esto que se ha celebrado aquí, el misterio pascual de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Gracias, Señor, en este domingo. Permítenos experimentar tu fortaleza y tu llamada en medio de las tempestades de nuestra vida, que podamos experimentar esa fuerza de Pedro de decir: Señor, haz que camine sobre las aguas hacia ti, y escuchar esa voz dulce que dice: ven. Pero ayúdanos, Señor, a caminar sobre las aguas sin tener miedo, mirándote a ti. Danos la fortaleza y la capacidad de poner toda nuestra confianza en ti, que eres el Dios eterno, el Dios vivo y verdadero, el Dios de la paz, el Hijo de Dios Padre. Gracias, Jesús. Gracias porque te has hecho presente en este altar, y aquí te damos toda la gloria y la honra que a ti te corresponde. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos en este domingo. Que el Señor nos ayude en este domingo a tener fuerza espiritual, confianza en Dios, y sobre todo poner todos nuestros agobios y todas nuestras preocupaciones en su regazo. De esta manera encontraremos la paz que tanto nosotros necesitamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.